impresión SSD. Sí, la verdad. Lo de malo es que me han comentado que los SSD tienen una vida corta. O sea, por ejemplo, 10,000 accesos. Víctor me sugiere, ustedes están viendo también, que me compre un SSD. Sí, he visto computadoras con SSD y se nota la diferencia. Pero me han comentado que el SSD, que lógicamente es más caro que un disco HDD por mega, tiene vida corta. Pero bueno, sí, creo que eso voy a hacer. Estamos viendo el tema de, bienvenidos nuevamente, buenas tardes. Hemos visto a lo largo de estos cursos, a lo largo de estas clases hasta ahora, hemos encontrado que la administración ha existido siempre. Desde los principios, desde los albores de la humanidad, la administración ha existido siempre. Podemos ver, analizar fenómenos administrativos desde el principio de la humanidad. Un fenómeno administrativo es un evento en el que podemos identificar, este es el administrador, este es el objetivo, estas son las actividades que hay que realizar, estos son los recursos, etc. Eso es un fenómeno administrativo. El proceso administrativo es la visión científica de un fenómeno administrativo en el que podemos identificar claramente las cuatro actividades que están presentes en la administración: la planificación, la organización, la dirección y el control. Hemos hablado ya de la planificación, que conjuntamente con la organización forman parte de la fase mecánica del proceso administrativo. Hemos aprendido muchas herramientas de planificación, el diagrama Gantt, el cronograma, la herramienta PERT-CPM. Hemos aprendido a hacer presupuestos. O sea, más o menos somos solventes en planificar. Ahora tenemos que aprender a organizar. La organización es una parte de la fase mecánica del proceso administrativo. Una vez que hemos hecho la planificación, queda en claro que existen muchos recursos humanos que hemos considerado, que hemos presupuestado para que realicen las actividades que son necesarias para que alcancemos los objetivos. El problema es que, ¿cómo manejamos esos recursos humanos? La planificación llega hasta el lugar en el que enumeramos los recursos humanos, pero no va más allá. Esa es una tarea de la organización. La organización, según algunos autores, es la planificación exclusiva de recursos humanos. Pero tampoco es solo eso. La organización es algo más. La organización tiene que ver con que escojamos y definamos cómo es que los recursos humanos van a realizar las actividades que nos conduzcan a alcanzar los objetivos planeados. O sea, la organización entonces va un poquito más allá. La organización surge en el momento en el que estas actividades son tantas que no las puede realizar solo una persona. Cuando un conjunto de actividades no la puede realizar solo una persona, es decir, la tienen que realizar dos o más personas, es necesario distribuir las actividades, repartir las actividades. Decir, tú vas a hacer esta parte y yo voy a hacer esta parte. Imaginémonos que yo les dé un trabajo en grupo, un trabajo de clase en grupo, y les cree dos grupos de a 4, por decir algo. Entonces, ustedes tienen que hacer una presentación, tienen que exponer, tienen que hacer una maqueta y además hacer un informe. Entonces, surge en ese momento un conjunto de actividades que son superiores a la capacidad de una sola persona.
Lo lógico es distribuir esas actividades entre las personas disponibles. Ese es el origen, el primer origen de la organización. La organización surge en el momento en el que las actividades que son necesarias de realizar para alcanzar determinados objetivos exceden la capacidad de una persona y por tanto es necesario la participación de más personas y es necesario distribuir las actividades entre esas personas. Entonces surge una estructura de funciones. Hay personas que tienen que hacer un determinado conjunto de tareas y además surge una estructura jerárquica. ¿Qué significa la jerarquía? ¿Qué entienden ustedes por jerarquía? Marco Antonio, ¿qué es jerarquía? Es una categorización, tal vez una clasificación de ciertos órdenes. No lo escuchamos bien. En el cuartel hay jerarquía, digamos, el coronel, el mayor, aquí el que sí. Kevin, ¿qué es jerarquía? Es una organización ordenada de algo, ingeniero. Es una, perdón, estoy subiendo el volumen, creo que. A ver. ¿Qué es la jerarquía? Una organización de personas ordenadamente. ¿Ya? ¿Alguna otra definición? José Daniel, ¿qué es la jerarquía? Deme un ejemplo de jerarquía. Una jerarquía sería, como dijo mi compañero, la organización de un grupo de personas. ¿Ya? De acuerdo, un ejemplo sería como el más superior en la de jerarquía sería el presidente, luego el que le sigue en el que le sigue en la jerarquía sería el vicepresidente, luego el que le sigue ministros y así sucesivamente Inge. Exactamente. O sea, la organización surge en el momento en el que es necesario distribuir tareas entre las personas, ¿no? Y como muchas de esas tareas o actividades involucran responsabilidad, muchas veces en un grupo surge alguien que asume esa responsabilidad. Si, por ejemplo, sigamos con el ejemplo, yo les doy un trabajo y les formo en grupos, automáticamente se desarrolla algún tipo de liderazgo. Alguien asume la dirección del grupo. La dirección significa que esa persona va a realizar las tareas de delegación de funciones, de coordinación. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo dirección. La coordinación, la delegación de funciones, la autoridad, recae en una persona. Como muchas veces esa autoridad es muy grande, se delega a otras personas. Se forman, por ejemplo, jefes de grupos. El comandante de escuadra, por ejemplo, en el cuartel, tiene a su cargo un conjunto pequeño de personas, pero sobre él está otra autoridad, una autoridad con una jerarquía más alta, que ya no se ocupa de coordinar directamente con la tropa, sino coordina simplemente con los jefes de escuadra, ¿no? Entonces, ese tipo de estructura, ese tipo de estructura jerárquica en la organización es intencional. No surge como en un grupo, ¿y a quién va a ser el jefe? Ya, yo voy a ser el jefe. Punto. No, 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 no. O sea, es intencionada, o sea, hay una metodología para estructurar, para organizar la jerarquía que va a responder a los desafíos que se le da a un conjunto de personas, como para que, por ejemplo, un grupo de personas realicen las tareas y otros coordinen sus tareas. Entonces, la organización, en el momento en el que surge,
incorpora de por sí la estructura jerárquica como una forma de realizar adecuadamente las tareas. La organización, según algunas definiciones, es el proceso de disponer y destinar al trabajo la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización en una forma tal que puedan lograr los objetivos organizacionales de manera eficiente. O sea, la idea es que entre el grupo de personas se logren los objetivos. Por ejemplo, estábamos hablando al principio de la clase con su amigo, su compañero Víctor Hugo, respecto del encuentro deportivo que va a suceder dentro de unos minutos, ¿no? Bolivia se va a enfrentar al Ecuador, a la selección del Ecuador. Y comentábamos que, según Víctor Hugo, parece que tiene buenos deseos, espero que sean un poquito más que eso y sea realmente una buena intención, de que la selección de Bolivia hoy día gane al Ecuador, ¿no? Entonces, la vez anterior que no ha ganado, que ha perdido sus dos partidos, han habido quejas, han habido reclamos, etcétera, y han dicho, no, pues es que no han podido entrenar por el tema de la pandemia, porque no hay fútbol, etcétera, no han podido entrenar los jugadores. La idea, cuando tenemos un grupo de personas, es que trabajen de manera eficaz y eficiente. La organización entonces es importante. En un equipo de fútbol se distribuyen las tareas. Ustedes 4 van a ser los defensas. Ustedes van a jugar en el medio campo y ustedes 2 van a jugar en la delantera como para meter goles. Y este señor es el director técnico. El director técnico es el que asume la responsabilidad. Este señor tiene la autoridad. La idea de este conjunto humano es de que logren sus objetivos. En el caso de la selección boliviana, hoy es ganar, pero a largo plazo es clasificar a Qatar 2022, ¿no? Otra definición. La organización es la estructuración técnica. Fíjense que aquí hay una palabra de la que ya hemos hablado. O sea, hay una estructuración, una disposición intencionada. La organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, de una empresa, con el propósito de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados, ¿no? Nuevamente, la organización es el proceso de estructurar, de relacionar de manera técnica a todas las personas que están realizando tareas dentro de una empresa, organismo social, para que alcancen sus objetivos. ¿Cómo se va a realizar esto? A través de indicarles bien cuáles son sus funciones, asignarles niveles, es decir, jerarquías, y de darles las actividades, indicarles, generar el proceso de control de las actividades que tienen que realizar esas personas. Otra definición, la organización es el proceso requerido en base a un proceso de planificación previo. Eso quiere decir que tiene que haber una metodología. No es accidental, ya no es improvisado. La organización es el proceso requerido en base a un proceso de planificación previo que consiste en identificar las actividades requeridas, agruparlas en áreas o puestos de trabajo, también llamadas asignaturas, y jerarquizar tanto los puestos como las funciones correspondientes. Nuevamente, jerarquizar, es decir, darle niveles. Otra definición, la organización define y orienta el trabajo en el interior de la empresa, por lo que
Su principal objetivo es ayudar a que las metas de la empresa tengan significado y sean importantes para todos sus miembros, contribuyendo a incrementar la eficiencia organizacional. La organización también tiene un fin de información, un fin de hacer que las personas conozcan su trabajo y no solamente que conozcan su trabajo, sino que tengan significado para ellos y de esa manera hacer que todos contribuyan a la eficiencia organizacional. La eficiencia organizacional quiere decir que la empresa alcance sus objetivos con el menor uso de los recursos, con el uso más adecuado de los recursos. Eso significa eficiencia. Técnicamente, ¿qué hace la organización? La organización es dividir y relacionar el trabajo para alcanzar las metas fijadas. ¿Cómo se hace? Primero, la organización establece una estructura organizacional. Luego delinea las relaciones y líneas de enlace que tienen que haber entre las diferentes personas para facilitar la coordinación. Luego crea las descripciones de cada puesto, indicando sus atribuciones, sus relaciones, sus responsabilidades y su autoridad. Y finalmente, fija requerimientos o cualidades requeridas del personal para cada puesto. Volvamos al ejemplo. Les he distribuido a todos por grupos unas tareas. Esas tareas tienen que hacerse y ustedes tienen que organizarse, tienen que planificar reuniones, qué sé yo, físicas o virtuales para coordinar el trabajo. Entonces, se delegan las funciones y eligen una persona responsable o eligen varias personas responsables. ¿Quién va a ser el jefe? O sea, naturalmente, en una estructura informal, el liderazgo aparece, es espontáneo, el liderazgo es espontáneo en una estructura informal. Ustedes no tienen sueldos, en ese grupo no tienen sueldos, no tienen nada. Entonces, el liderazgo o la dirección aparece de manera espontánea. ¿Qué significa espontáneo? En la estructura informal, la dirección, es decir, la jerarquía es espontánea. Lo que no sucede en la estructura formal. En una empresa no puede haber, a ver, ¿quién va a ser el gerente ahora? ¿Quién quiere ser gerente? Eso no pasa en una empresa, ¿no? O sea, el gerente es nombrado porque involucra muchas responsabilidades, involucra un puesto de mayor capacidad de decisión, que requiere muchas mayores cualidades, ¿no? Cuando vamos a jugar fútbol en un campeonato de barrio, no necesitamos, por ejemplo, un director técnico. Todos nos autonombramos directores técnicos y podemos jugar fútbol tranquilamente. Pero en un campeonato formal sí tiene que haber un director técnico y ese director técnico tiene que tener ciertas cualidades. Por ejemplo, tener una licencia para ser director técnico, que haya estudiado dirección técnica, etcétera. Y esos son los requisitos. Además, tiene que ser un buen técnico, ¿no? Para asegurar que el equipo gane. Volvemos al ejemplo del trabajo en grupo. Entonces, ustedes se reúnen vía Zoom y dicen, ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, dice aquí el planteamiento del INGE que se tiene que hacer un PowerPoint. El PowerPoint tiene que incluir esto y esto. Tiene que incluir un gráfico, tiene que incluir unas tablas, tienen que incluir unas gráficas de tendencia, unas gráficas estadísticas y además una explicación. Ya. Entonces, ¿quién va a hacer el PowerPoint? Ya que Víctor Hugo que haga el PowerPoint. Ya, listo, yo voy a hacer el PowerPoint. Pero me tienen que pasar la información, además las fotos del trabajo. Ok, te vamos a pasar. Estamos definiendo atribuciones.
Entonces, una vez que ¿quiénes van a trabajar? Que trabajen Víctor Hugo y la persona que va a hacer el informe, porque esa parte están relacionadas. Bueno, entonces, ¿quién puede trabajar con Víctor Hugo? Que trabaje, a ver, voy a mencionar a ustedes como ejemplo. Marta, que trabaje con Víctor Hugo. ¿Pero por qué Marta? Porque ella redacta bien. O sea, ella tiene una buena capacidad de redacción. Además, conoce ya este tema. Le estamos dando atribuciones, le estamos dando responsabilidades a las personas. Entonces, Marta y Víctor Hugo van a trabajar juntos. Entonces, ellos se van a reunir por su cuenta, por WhatsApp, por Zoom, por lo que sea, y van a hacer su parte del trabajo. Mientras tanto, ¿quién va a hacer la maqueta? Hay que hacer una maqueta. La maqueta que la haga Leonardo. ¿Pero por qué Leonardo? No, yo no sé hacer maquetas. Alguien que tenga experiencia en hacer maquetas. Lourdes sale y dice, mi hermano está estudiando arquitectura. No es Lourdes Herrera, nuestra compañera, otra Lourdes, por si acaso. Es otro Víctor Hugo, es otro Leonardo, es otra Marta. Lourdes dice, mi hermano está estudiando arquitectura y él sabe hacer maquetas. Yo puedo hacer, él me va a ayudar. Ya, perfecto. Entonces tú te ocupas de la maqueta. Pero me tienen que dar dinero para los insumos, para comprar cartulina, cartón, qué sé yo, para hacer la maqueta. Bueno, entonces tú vas a tener la responsabilidad de cobrar cuotas. ¿Listo? Listo. Finalmente, ¿quién va a exponer? Uy, no, yo no voy, yo estoy haciendo ya la maqueta, no voy a exponer. Rommel, tú expone. No, yo no sé hablar muy bien, me pongo nervioso en público. Sergio, que exponga. Ya, Sergio, ¿qué dices? Sí, podría ser. No. El que exponga que sea Víctor. ¿Por qué? ¿Pero por qué Víctor? Porque Víctor yo lo he visto en otro curso y tiene buenas cualidades para exponer. O sea, no se pone nervioso, expone con claridad, pronuncia bien. Ya, perfecto. Entonces, esas son las cualidades que requerimos para ese puesto, para el que va a exponer. Fíjense que en este ejemplo hemos hecho todo lo que las empresas hacen en torno a la organización. Estas 4 actividades que están marcadas acá son las actividades que con ese ejemplo hemos señalado de manera muy breve, muy pequeña, muy artesanal, digamos, no improvisada, pero como a manera de ejemplo, y es exactamente lo mismo que se hace a nivel de una empresa. La organización, como objetivos colaterales, puede también establecer departamentos o áreas funcionales, definir jerarquías en las que se establecen los grados de autoridad y las responsabilidades inherentes a cada nivel de la empresa. Con eso también se definen salarios. O sea, alguien que tiene más responsabilidades es lógico que gane más dinero. También la organización se dedica a definir qué labor debe desempeñar cada uno de los miembros de la empresa mediante la elaboración de descripciones o perfiles de puestos. Hemos hablado hace un momento de las diferencias entre una organización formal y una organización informal. En una organización formal, todo se establece de manera deliberada, es decir, tiene que hacerse, tiene que haber un conjunto de procedimientos establecidos que se realicen para alcanzar un objetivo definido. Se caracteriza la organización formal por tener una estructura claramente definida y contar con políticas y reglamentos de acción claros y conocidos por sus miembros que la conforman. A diferencia de la organización informal, que más que nada se refiere a las relaciones sociales y se desarrollan de manera espontánea entre individuos libres y cuyas actividades no siguen reglamentos ni estructuras específicas. Por ejemplo, ustedes en su barrio se reúnen y se ponen a jugar fútbol en la calle. Las dimensiones de la cancha no son reglamentarias, los arcos son 2 piedras que están puestas ahí.
un equipo es de 4 y el otro equipo es de 5. Entonces, el equipo de 4, ¿qué ventaja tiene? Es arquero-jugador, ¿no? Nosotros somos 4 nomás, vamos a ser arquero-jugador. Bueno. En cambio, en un campeonato formal, ustedes no pueden decir, ya, nosotros somos 4 nomás, vamos a ser arquero-jugador. No se puede. O sea, ¿por qué? Porque hay políticas y reglamentos claros. Lo que estamos aprendiendo, por tanto, todo lo que estamos aprendiendo dentro de la organización es casi exclusivamente aplicable a la organización formal. Porque no podemos hablar de la organización informal porque, como es tan espontáneo, no se pueden aplicar reglamentos ni estructuras específicas. Ahora sí, al objeto de la tarea. La organización tiene una herramienta fundamental para trabajar. Esa herramienta se llama organigrama. El organigrama es un esquema gráfico que describe los puestos dentro de una empresa y además nos muestra dos cosas: cómo están organizados, es decir, cómo se relacionan entre ellos, y cuáles son sus jerarquías. La organización, el organigrama muestra un retrato de la estructura de mandos y además nos muestra, en un resumen, las actividades que realiza cada persona dentro de la empresa. Un organigrama tiene varias partes. Los títulos nos muestran el trabajo desempeñado. Este señor se ocupa de gestionar recursos humanos. Este señor se ocupa del marketing. Este señor se ocupa de las operaciones, es un obrero. Las líneas representan la relación entre cargos. Los niveles, si ustedes se fijan, aquí hay un nivel, aquí hay otro nivel, aquí hay otro nivel. Los niveles nos muestran jerarquías. Ahora, vamos a irnos a revisar los aportes de sus compañeros. Me voy a unir a la reunión para ver lo que ustedes están viendo, ¿ok? Porque como voy a cambiar de pantallas, es muy posible que se pierda lo que estamos viendo. Exactamente. Dejo de compartir. Comparto y voy a compartir pantalla. Su compañero Kevin, no sé si lo ven, nos ha mandado el organigrama de la empresa PIL. La empresa PIL es una empresa destinada a servicios básicos de alimentación. Ya, bueno, estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, PIL tiene esta estructura. Una gerencia general, una gerencia de comercialización que está por encima de la gerencia de administración, el gerente de marketing, el gerente de producción. No sé si será realmente este el verdadero organigrama de la empresa PIL. Pero bueno, el gerente de administración tiene a su cargo a dos personas, uno que se encarga de las estrategias, otro que se encarga de las
de la planificación. El gerente de marketing tiene a su cargo una persona que se encarga de la publicidad y otra persona que se encarga del comercio electrónico, y el de producción tiene un encargado, o sea, bajo su cargo, a una persona que hace el control de calidad. La idea era de sacar un organigrama de verdad, pero este más que un organigrama es un esquema de funciones. Veamos qué ha hecho su compañero Sergio. Sergio dice que se va a dedicar a analizar la empresa metalúrgica Vinto. La empresa metalúrgica Vinto es una empresa estatal y estratégica que funde, refina y concentrados de estaño para ofrecer al mercado nacional e internacional. Estaño metálico en lingotes como marca registrada en NAV, bla, 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 bla. Y este es el organigrama. Ay, no puedo editar. Disposición. Orientación. Ya está. El organigrama que ha elaborado, ha recabado, ha conseguido su compañero, nos dice que el nivel mayor de la empresa está ocupado por el nivel directivo, por el directorio. Hay un segundo nivel jerárquico que se denomina nivel ejecutivo, que está ocupado por la gerencia general. Hay un nivel de asesoramiento en el que hay varios asesores, el auditor interno, el asesor jurídico, el encargado de sistemas y desarrollo organizacional, el encargado de planificación y costos. Y luego viene un nivel técnico. El nivel técnico está ocupado por la gerencia de operaciones, que tiene a su cargo, que tiene como asesores el control y gestor de calidad, el asesor de medio ambiente, higiene y seguridad industrial, y la gerencia administrativa financiera, que tiene a alguien encargado de presupuesto. Y luego viene un tercer, un cuarto nivel, quinto nivel en realidad, 1, 2, 3, 4, 5, que está ocupado por el nivel operativo, que tiene un montón de cargos, ¿no? Jefaturas de departamento, jefaturas de sección y el nivel claramente operativo. Muy bien. Muy interesante su organigrama. Guardar. Lourdes nos presenta un organigrama de la empresa Delicia. Veamos. Necesito urgentemente un SSD. Miren cuánto está tardando en cargar el Nitro Pro. Bien, mientras tanto, veamos lo que ha presentado Roger. Este es el trabajo de su compañera, la empresa Delicia. Delicia es una empresa líder en Bolivia en la producción de helados, jugos y otros productos lácteos, reconocida no solo en el país, sino también en el exterior. El organigrama de la empresa está ocupada en la parte más arriba de la jerarquía por el gerente general, un revisor fiscal, varios gerentes, el gerente comercial, el gerente financiero, el gerente de producción, el gerente de recursos humanos, el gerente administrativo, y cada uno de ellos tiene a varias personas a su cargo. Pero todos son gerentes, todos son jefes. ¿Quiénes harán aquí las cosas? En Delicia, ¿quiénes harán las tareas? No hay operativos, no hay obreros, no hay nada. Interesante. Esta es la tarea de su compañero Roger. Su compañero Roger nos muestra el organigrama de la empresa Coca-Cola. No hay una empresa Coca-Cola por si acaso.
empresa Coca-Cola, la Coca-Cola es una marca y es envasada en Bolivia por una empresa que se llama Embol, por si acaso. Elaboración de bebidas gaseosas. Dice que hay un presidente, un organigrama medio raro de costado. Aquí, este es el nivel más alto en la jerarquía y aquí, al lado derecho, están los niveles más bajos en la jerarquía. Una forma de hacer. Hay un presidente, hay un vicepresidente, un jefe de producción, un jefe financiero, un jefe de marketing. El jefe financiero tiene a su cargo a un contador, a un tesorero y a alguien que no distingo bien qué dice acá. Auditoría. El jefe de marketing tiene a su cargo a alguien de ventas, alguien de publicidad y alguien de segmentación. El jefe de producción tiene a su cargo a un gerente de no sé qué y a un gerente de calidad. El gerente de no sé qué tiene a su cargo a alguien encargado de compras y a alguien encargado de mantenimiento. Bueno, voy a imprimir esto y me imagino que voy a poder apreciar de mejor manera. Interesante. El trabajo de su compañero Leonardo nos muestra la estructura organizacional del Banco de Crédito BCP. El Banco de Crédito BCP desarrolla actividades de intermediación financiera. Interesante. Y esta es la estructura. En la parte más arriba está el directorio, luego viene el gerente general. Debajo del gerente general está un nivel de asesoramiento, el asesor legal, la división legal, la división de GDHI, RRS, no sé qué será, la gerencia de microcrédito y sector agropecuario. Por debajo, si ustedes se fijan que hay una línea, por debajo está los directores de sucursales, el director de banca minorista, el director de la banca de empresas. O sea, hay una división acá, la división de sucursales, la división de banca minorista, la división de banca de empresas. Hemos dicho que esa también es una de las tareas de la organización, dividir a la empresa en áreas similares que tienen que cumplir funciones parecidas, es decir, a través de divisiones. Interesante el organigrama que nos presenta Leonardo Diego. Además, nos muestra el organigrama del Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia tiene en la cima de la estructura organizacional, es decir, el cargo jerárquico más alto, al directorio. Por debajo está la presidencia y por debajo hay otros cargos, la gerencia general en un siguiente nivel jerárquico y luego vienen las diversas gerencias. Hay una gerencia de tesorería, gerencia de operaciones monetarias, gerencia de operaciones internacionales. Fíjense, igual que el anterior, aquí también hay una clara división, una clara estructuración en divisiones. Aquí hay una sección, una división que se ocupa solamente de las tareas de tesorería. Aquí hay una división, una sección de la empresa que se encarga de sistemas. Interesante, muy buen trabajo. Leonardo Diego. Sigamos. Rommel nos muestra el organigrama de la empresa Pirandina. Alguien más me hizo de Pirandina, ¿no? No recuerdo quién, pero bueno, después voy a revisar. Pirandina pertenece al rubro de la industria alimenticia. Su principal actividad es la industrialización y comercialización de productos lácteos. En 1996, Gloria, sociedad anónima, adquirió la empresa Pirandina que tenía plantas en Cochabamba y La Paz. Este es su organigrama. Tiene un gerente, un asesor, el departamento de producción, el departamento financiero, el departamento de recursos humanos, el departamento de mercadeo, con varios cargos, pero aquí no hay una parte operativa, ¿no? O sea, no, la leche ya debe venir hecha desde el Perú, de Gloria seguramente, y esta pequeña empresa simplemente se dedica a vender. Bueno, de alguna parte
habrá salido eso. Su compañera Marta nos cuenta que... Aguárdenme un segundito. Dice el nombre de la empresa: Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos y YPFB, rubro dedicado a la explotación, exploración, refinación, industrialización, distribución y comercialización del petróleo, gas natural y otros productos derivados. Pero no está el organigrama. Ah, aquí arriba, sí, aquí arriba está el organigrama. Perdón, Marta, no se enoje. Veamos el organigrama que nos muestra su compañera Marta. YPFB, estructura de YPFB Corporación. Es un organigrama enorme. En lo más arriba de su jerarquía está el directorio, luego viene la presidencia ejecutiva, aquí viene un sector de apoyo, me imagino, luego viene la vicepresidencia de Administración y Contratos y Fiscalización, la vicepresidencia nacional de operaciones. Fíjense que aquí las divisiones, para que las personas que vean este organigrama estén bien enteradas, están pintadas, ¿no? Aquí hay una unidad de negocios, de administración, de contratos y fiscalización. Es una unidad claramente distinguida del resto. Aquí hay una unidad de negocio de exploración y explotación. Aquí hay una unidad de negocio y comercialización, etcétera, ¿no? Entonces, nos muestra la estructura organizacional de la empresa YPFB. ¿Quién me falta? Marco Antonio. Marco Antonio nos manda el organigrama de la empresa de yacimientos de litio boliviano. Yacimientos de litio bolivianos, organigrama general 2019. En lo más alto de la jerarquía está el directorio, luego viene la gerencia ejecutiva, luego viene un nivel de asesoramiento, luego vienen varias direcciones y vamos bajando y vemos departamentos, jefaturas de departamentos y la gente que dentro de los departamentos realiza el trabajo. Interesante. Muy bien. ¿Quién me falta? Nadie más. Perfecto. Muchísimas gracias por sus prácticas. Son muy interesantes. Hemos distinguido en cada una de ellas. Veamos, por ejemplo, el tema de su compañero. Estoy tomando al azar cualquiera, por si acaso. No es que uno esté mejor que el otro. Obviamente hay algunos que están muy bien hechos, porque están descargados, ¿no? Y fíjense que aquí hay unas cajas, ¿no? Unas cajas que nos indican que este es un cargo. La dirección jurídica, donde está la manito, es un cargo. Este cargo se dedica, y aquí están sus tareas. La dirección jurídica se encarga de dirigir todas las actividades del área jurídica. Busquemos otro ejemplo. Ajá. Administración Oruro Coipasaqui. Por ejemplo, este señor se dedica a administrar el funcionamiento, el correcto funcionamiento del gasoducto o poliducto, debe ser, porque se manda petróleo, se manda diésel, se manda gasolina, se manda muchas cosas, entre Oruro y la población de Coipás, ¿no? Esa persona es el encargado de realizar ese tipo de cosas. También hay, si ustedes lo notan, unas líneas.
Las líneas nos indican que ese cargo, Administración Oruro Coipasa, por ejemplo, está relacionado con, si ustedes siguen en la línea hacia arriba, con la administrativa, con la gerencia, con la dirección administrativa financiera. Hay una línea directa que parte de acá, sale por acá y sube hasta la dirección administrativa financiera. Veamos otro ejemplo. Diomedes. No. Tampoco. Tampoco. Por ejemplo, aquí vemos en el que manda su compañera Marta, que hay dos tipos de líneas. Aquí hay líneas llenas, por ejemplo, entre YPFB Aviación, hay una línea llena que va hasta aquí arriba a la Vicepresidencia Nacional de Operaciones. O sea, tenemos que ver la línea llena hacia arriba, hasta dónde llega. Y también aquí hay unas líneas segmentadas. YPFB Refinación S.A. tiene una línea segmentada que la une a la Vicepresidencia Nacional de Operaciones. Las líneas significan relaciones, significan jerarquía. Volvemos a la presentación. Los cuadros representan trabajos distintos, los títulos muestran el trabajo desempeñado, ya lo hemos visto, y las líneas representan la relación superior y subordinado. Además, los niveles representan niveles jerárquicos. Y también, como hemos visto en algún caso, pueden haber áreas en las que estén pintadas que representan áreas o unidades o divisiones. Este es un ejemplo mío de libro de una empresa que no necesariamente existe, es un ejemplo didáctico, en el que podemos ver la diferencia que les había comentado. Aquí hay líneas segmentadas, aquí hay líneas llenas. ¿Cuál será la diferencia? ¿No? Vemos también estructuras jerárquicas, ¿no? Las estructuras jerárquicas muestran cargos más o menos a la misma altura. Eso representa estructura jerárquica. Digamos, podríamos poner este es el nivel 1, este es el nivel 2, este es el nivel 3, este es el nivel 4, este es el nivel 5 y este es el nivel 6. Pueden haber muchos niveles dentro de una empresa. El organigrama es un esquema gráfico que muestra la estructura organizacional, la relación de cargos que existen dentro de una empresa, cómo están relacionadas y también nos muestran de manera muy breve, muy escueta, o sea, no tenemos en detalle. Por ejemplo, el director de tecnología, ¿qué cosas hará? Aquí simplemente estamos describiendo el cargo y muy levemente, muy superficialmente sus funciones. Me imagino que el director de tecnología se ocupará de revisar, de coordinar todo lo referente a recursos tecnológicos dentro de la empresa. El director de cobranzas, por ejemplo, se ocupará de todos los procesos de cobranzas dentro de la empresa. Pero no tenemos un mayor detalle de cuáles son sus actividades, cuáles son sus tareas. ¿Alguna pregunta, Víctor? Es que su audio está encendido, por eso es que le pregunto si tendrá alguna pregunta. No, Inge. Ok. Sigamos. ¿Cuáles son las características básicas de la organización formal? Generalmente, la organización formal consta de escalas jerárquicas o niveles funcionales también se llaman. Lo vemos en este ejemplo y lo hemos visto en casi todos los ejemplos que hemos visto de los organigramas que ustedes han recabado, ¿no? Todos tienen niveles jerárquicos. Aquí, por ejemplo, que es creo que es el de Víctor Hugo, tiene niveles jerárquicos, fácilmente distinguibles. El trabajo de Marta nos muestra también no solamente estructuras jerárquicas, sino también niveles horizontales.
es decir, divisiones. Aquí también podemos distinguir niveles jerárquicos, ¿no? En el de Leonardo Diego también podemos distinguir niveles jerárquicos claramente distinguibles. En el trabajo de Roger también podemos distinguir niveles jerárquicos, a pesar de que el organigrama está dibujado de costado. No hay una regla general. Este no es una materia en la que aprendamos a hacer organigramas. Si ustedes quieren aprender qué tipos de organigramas hay, etcétera, pueden entrar al internet, hay mucha información al respecto. Pero el organigrama es una parte de la organización, no es la organización. O sea, ustedes mismos han comprobado que en los organigramas se pueden ver una característica básica de la organización formal. Una pregunta de examen, por ejemplo, sería, la organización formal es A, tal cosa, B, tal cosa, C, tal cosa, D, tal cosa, tal y como ustedes han visto en los exámenes teóricos que damos en la materia. Otra característica, la organización formal es racional. ¿Qué significa racional? ¿Qué significará racional? Marta, ¿qué significa racional? Aunque parece que Marta no tiene micrófono. Marta, ¿qué significa racional? ¿Cuáles son los números racionales? Kevin, ¿qué es racional? ¿Qué significa racional? ¿Usted es una persona racional o es una persona irracional? José Daniel, ¿qué significa racional, según usted? ¿Sería organizarlos por igual? No. Leonardo Diego, ¿qué dice usted? ¿Qué significa racional? ¿Qué le viene a la mente cuando se habla de racional? Una persona que toma decisiones en base a su criterio, a un pensamiento. Está bien, exactamente. Es algo así. O sea, que es producto de la razón. O sea, que se ha generado eso de manera deliberada. O sea, que ha sido producto de algún tipo de análisis, significa. O sea, que se ha hecho esa estructura, la organización formal, proviene de un trabajo pensado. La organización formal es una de las principales características de la teoría clásica de la administración. Según Taylor, que es el defensor y creador de este tipo de organización, de estructura, la organización debe basarse en la división del trabajo. Habíamos dicho al principio que la organización surge en el momento en el que el trabajo, las actividades que tienen que realizarse para alcanzar un determinado objetivo, exceden la capacidad de una sola persona. Entonces, es necesario distribuir el trabajo. Tú te vas a ocupar de la maqueta, tú te vas a ocupar de la presentación en PowerPoint, tú te vas a ocupar de hacer la maqueta, no sé. O sea, la división del trabajo es el proceso mediante el cual se distribuye de acuerdo a algún criterio las actividades entre las personas disponibles en base a algún tipo de cualidades de las personas. Esas cualidades generan especialización. ¿Lo ven? O sea, entre los chicos me van a dar la razón. Cuando ustedes en colegio, por ejemplo, le voy a preguntar a alguien para que nos cuente y hagamos la clase más interesante. Rommel, ¿nos escucha? Sí, ingeniero. En su curso, ¿quién era el arquero? Yo, ¿Sí? ¿Por qué? porque era el mejor al arco. Ah, interesante. ¿Y cuándo se ha dado cuenta de que era bueno en el arco? Desde pequeño jugaba al arco, me hacían jugar al arco siempre. Y lo que ha pasado es que ha adquirido algo de especialización. Muchas gracias por ratificar el ejemplo que quería.
sea, la división del trabajo en un equipo de fútbol, por ejemplo, se distribuye el trabajo. Alguien tiene que ser el arquero, alguien tiene que ser el defensor, alguien tiene que estar en el medio campo y alguien tiene que estar adelante. Los de adelante generalmente son pulgas, ¿no? Que corren rápido y tienen cierta habilidad con los pies. Los defensores, como por ejemplo en el Barcelona, ¿cómo se llama el esposo de Shakira? El Piqué. Piqué debe medir por lo menos 1,90, ¿no? Un grandote, grandote. O sea, con un buen físico que hace que pase la pelota, pero no pase el jugador. Prácticamente esa es la tarea que tiene que tener el defensor. O sea, no dejar que pase los jugadores del otro equipo. Y se especializan en eso. O sea, es bien difícil que Lionel Messi, por ejemplo, baje a cubrir. Puede venir en algún caso cuando la Argentina está perdiendo, hasta Messi baja un poco más baja a arquerear, ¿no? En la semifinal del Mundial de Francia, creo que era el Mundial de Francia, estaba jugando el Uruguay la semifinal y patean al arco, faltaban unos cuantos minutos, patean al arco, Francia ha pateado al arco, creo, y no me acuerdo qué equipo pateó, y Luis Suárez ha hecho de arquero, ha agarrado y con las manos ha agarrado la pelota y la ha despejado y ha evitado el gol. Obviamente, como no era su tarea, como él no era el arquero, han cobrado penal y le han dado la tarjeta roja. Entonces, me imagino que eran chicos. Ustedes pueden ver eso en YouTube por si acaso. Le dan la tarjeta roja, patean el penal y el arquero del Uruguay tapa el penal. Y con eso, el Uruguay se ha clasificado a disputar no era la semifinal, era cuartos de final, creo. Se ha clasificado para la semifinal. Y ha salido tercero en ese mundial. Pero la especialización es algo fundamental. Messi puede ser muy buen jugador, pero es delantero, o sea, está especializado en meter goles, jugar en el medio campo, organizar el juego ofensivo. Piqué está especializado en defender, pero también es bueno cabeceando. Cuando hay un córner, por ejemplo, sube a cabecear. O sea, lo mismo que pasa en el fútbol, pasa en la empresa. La especialización viene dada, es un subproducto de la división del trabajo. Finalmente, una característica básica de la organización formal es la distribución de la autoridad. ¿Qué significa la distribución de la autoridad? Vamos a irnos al trabajo que ustedes me han mandado. Por ejemplo, el trabajo de Leonardo. Leonardo nos dice que este cargo, el de gerencia general, caraspas. Este cargo, el de gerencia general, tiene autoridad y esa autoridad la está delegando. Una partecita a este cargo, otra partecita a este cargo, otra partecita a este cargo, otra parte, otra parte, otra parte, otra parte y otra parte. O sea, esta autoridad la está delegando a estos otros cargos. Esta autoridad que es sobre todo esto, parte de esa autoridad la está delegando a esta persona para que tenga autoridad sobre este segmento. Este señor está delegando su autoridad a esta persona para que tenga autoridad sobre estas personas. La división del trabajo, entonces, no solamente se hace para delegar, para distribuir funciones, sino también para delegar autoridad. ¿Qué es la autoridad? Ah, caramba, qué interesante concepto. ¿Qué es la autoridad? ¿Quién me puede definir qué es la autoridad? ¿O qué entienden por autoridad? Quiero procurar que todos participen.
ya hemos preguntado a Rommel. Roger. Roger, ¿qué es autoridad? ¿Qué significa autoridad para usted? Una persona que tiene el mayor control. Ya, una autoridad dice su compañero que, o sea, la autoridad significa control. Ya. Interesante. Dentro de una estructura organizacional se distinguen algunos conceptos. El cargo, por ejemplo, constituye una unidad dentro de la organización y consiste en un conjunto de deberes que los separan y distinguen de los demás cargos. Por ejemplo, el arquero es una unidad dentro del equipo de fútbol. Tiene un conjunto de deberes. ¿Cuáles son sus deberes? Evitar que el otro equipo meta gol, ¿no? Ser el último recurso de defensa del equipo. Esos son sus deberes. Y esos deberes los separan y distinguen de los demás cargos. Hay ciertos atributos que lo distinguen de los demás cargos. En el caso de los arqueros, por ejemplo, el reglamento dice que se tienen que vestir de diferente manera, de diferente color. ¿O ustedes creían que los arqueros se visten de otro colorcito simplemente por capricho? No sé si ustedes han visto, en algún momento, en algunos partidos, el arquero es expulsado y el equipo ya no tiene cambios. ¿Qué sucede cuando el equipo ya no tiene cambios y el arquero es expulsado? ¿Quién es bueno en fútbol? Usted, pues, Rommel, que era el arquero de su curso. ¿Qué pasa con el arquero en fútbol? No estoy hablando de futsal. ¿Qué pasa con el arquero que es expulsado? Un jugador toma su lugar. ¿Y qué indumentaria? ¿Juega con su polera habitual o se cambia? Se cambia. Se cambia. Se sabe cambiar, sí. Se tiene que cambiar. O sea, el reglamento dice Sí. que el arquero tiene que distinguirse del resto de los jugadores, ¿no? ¿Por qué? Porque el arquero es el único que puede tocar con la mano dentro del área. Entonces el árbitro, para no confundirse, incluso si el uniforme con el que entra el arquero al campo de fútbol es muy similar al de los jugadores, le dice, no, el partido no va a comenzar, váyase a cambiar. En algunos casos sucede eso. El arquero ya sabe que tiene que vestirse de otra manera y el arquero puede ir a decir, pero yo soy el único que tiene guantes, no me moleste, vaya a cambiarse, le dice, ¿no? Entonces, al igual que pasa en el fútbol, el cargo distingue a la persona que lo ocupa de los demás cargos. ¿Qué es el tramo de control? El tramo de control es el número de subordinados quienes reportan directamente a un ejecutivo o superior. Veamos los ejemplos. Este señor que dice que es el gerente general tiene bajo su cargo a este 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este señor, tengo que escribir con otra cosa. Este señor tiene un tramo de control igual al número de cargos que tiene bajo su autoridad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Su tramo de control es de 11. Veamos otro ejemplo. Voy a borrar todo esto. Este otro. ¿Cuál es el tramo de control? En el trabajo que nos presentan, no recuerdo quién ha presentado este trabajo, pero bueno, sabe, de la Dirección Administrativa Financiera de este cargo. ¿Cuál es el tramo de control de ese cargo?
más abajo hay que bajar ingeniero 3, no se puede ver, y ahí abajo creo que tiene, sí. Ah, tiene todavía. Sí. Bien. ¿Cuánto es? 6, exactamente. Lo escucho a alguien, creo que es, no sé quién es, pero lo escucho súper, súper, súper lejos. No sé quién será, pero bueno, hay uno que está súper, súper lejos. Marco Antonio creo que es, pero bueno. Está entendido el concepto de lo que es tramo de control, ¿no? El tramo de control es el número de cargos que una persona, que un determinado cargo tiene bajo su mando. Quiero que me complementen su práctica. Les voy a dar la oportunidad. Se nota que alguien ha agarrado y, a ver, mándame por WhatsApp tu trabajo. Y lo ha copiado a la rápida. La idea era investigar, tratando lo posible de sacar una captura de pantalla, qué sé yo, de organigramas establecidos de empresas, grandecitas. Yo les aseguro que el esquema que ustedes me han mandado de PIL no es ese, ¿no? Pero bueno, puede ser que me equivoque. Quiero que me complementen esa práctica y me calculen una cosa que se llama el tramo de control promedio. Quiero que me calculen en los organigramas que me han mandado el tramo de control promedio. ¿Cómo se calcula el tramo? Este es un indicador, por si acaso. Un indicador es un valor, una variable que puede tomar diversos valores y que me indican algo. Por ejemplo, la temperatura del cuerpo es un indicador. El valor normal de ese indicador es de 36.5 grados. Una persona que tenga un indicador de temperatura igual a 36.5 señala que esa persona está normal. Si ese indicador sube a 37,5, 38 grados, la persona tiene fiebre y es un indicador de que probablemente la persona o haya hecho deporte o esté enferma, ¿no? Entonces, el tramo de control promedio es un indicador. ¿Qué nos indica el tramo de control promedio? Un número muy bajo del tramo de control indica que la empresa está muy supervisada. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un cargo y tiene 4 personas, estas personas de acá son las que trabajan y este controla. Esta persona no tiene otro trabajo productivo, no tiene un trabajo productivo. Su trabajo es controlar, supervisar. Un indicador de tramo de control promedio muy bajo indica que la empresa es muy supervisada. O sea, que se pierde mucho, mucho de los salarios se pagan personas que supervisan a otras personas. Un tramo de control muy alto es un indicador de que la empresa es muy eficiente. Después vamos a hablar de eso. ¿Ok? Otro concepto importante y el que les había preguntado hace un momento es el de la autoridad. La autoridad es el derecho legítimo a 2 cosas: a tomar decisiones y a decir a la gente qué hacer. Y no solamente a decirle a la gente qué hacer, sino que la gente lo obedezca. Eso significa autoridad, ¿no? Si, por ejemplo, qué sé yo, si el vecino a Víctor Hugo le dice, Víctor Hugo, barré tu acera,
Víctor Hugo puede decir, ¿a usted qué le importa? Si mi acera está sucia, ¿a usted qué le importa? Pero si la jefa, que tiene autoridad, y usted sabe por jefa, y ustedes saben por jefa a quién me refiero, si la jefa nos viene y nos dice, barré la acera, le hacemos caso, ¿no ve? O sea, la jefa, la mamá, tiene el derecho legítimo de decirnos qué hacer. Y nosotros tenemos la obligación de obedecerle. Eso significa autoridad. En una estructura organizacional se distingue claramente que se debe distinguir quién tiene autoridad. Y finalmente, en una estructura organizacional hay un concepto más, el concepto de relación. Denota la forma en la que existe autoridad, comunicación, mando o jerarquía entre cargos. Vayamos al ejemplo. Por ejemplo, la unidad de medio ambiente, voy a ir con el ratón. La unidad de medio ambiente, acá, está relacionada con el Departamento de Medio Ambiente. CISO significa Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. La unidad de medio ambiente se relaciona con el Departamento de Medidas Ambientales, de Medio Ambiente y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Pero, por ejemplo, no hay una línea con la unidad de geología. Es decir, estas dos unidades no están relacionadas. Pero, ¿qué pasaría si el señor de la unidad de geología tiene que pedirle algo al señor de la unidad de medio ambiente? La única forma en la que puede haber ese relacionamiento es a través de estas líneas. El de la unidad de geología le dice al director de geología que necesita algo de la unidad de medio ambiente. El director de medio ambiente puede ir con alguien de su mismo nivel, pero en el caso de este no hay un cargo del mismo nivel que la dirección de geología, entonces tiene que ir a un cargo superior. Le dice a la gerente ejecutiva, al gerente ejecutivo, al que ocupa la gerencia ejecutiva, necesito que él de la unidad de medio ambiente les realice algo, un servicio, un trabajo, colabore con el de la unidad de geología. Muy bien, el gerente ejecutivo se comunica con el supervisor, el superior, la autoridad de ese cargo con el que se tienen que relacionar, el jefe de departamento de medio ambiente y salud, seguridad industrial y salud ocupacional, y este le dice, ¿sabes qué? El encargado de la unidad de geología quiere que le hagas un trabajo. Ah, ya, bueno. Esa es la forma en la que se relaciona. O sea, a través de las líneas. La organización formal se relaciona a través de las líneas. Volvamos a lo nuestro. Entonces surgen dos tipos de estructuras. La estructura vertical y la estructura horizontal. La estructura vertical, pero antes de eso, veamos un concepto más. Si ustedes se dan cuenta, por los ejemplos, voy a tratar de reducir lo más posible. En casi todos los organigramas que ustedes me han mandado, se puede distinguir que arriba hay pocos cargos jerárquicos y abajo hay más cargos jerárquicos. A medida de que bajamos en la estructura organizacional, hay más cargos. En la parte de arriba solamente hay pocos cargos. Veamos otro. Aquí sucede lo mismo. Aquí sucede lo mismo. Aquí sucede exactamente lo mismo. Aquí algo parecido, pero lo que tenemos que hacer es volcar la página
Roger. Aquí también exactamente lo mismo. Dígame, ¿quién está pidiendo la palabra? Marco Antonio. No, quería ver si están atentos, boludo. O sea, usted tiene que estar atento a la jugada. Marco Antonio está viendo el partido. ¿Qué partido está viendo, Marco Antonio? Sigamos. Fíjense entonces que en todas las empresas, por lo que podemos ver en los organigramas, hay una estructura piramidal. Es decir, hay en la parte superior, en las jerarquías superiores, hay menores cargos, que en las jerarquías inferiores. Ahora, si entendemos que hay dos tipos de estructuras organizacionales, es decir, la forma en la que se organiza la empresa, entenderemos que hay una estructura vertical. La estructura organizacional vertical es aquella que se caracteriza por una línea de mando angosta. Línea de mando angosta significa tramo de control promedio bajo. Y además, otra característica es muchos niveles jerárquicos. Entonces, eso implica que existen muchos niveles muchos niveles entre los administradores de mayor jerarquía y los de mando y los de bajo nivel. Por el contrario, la estructura horizontal es aquella que se caracteriza por tramos de control muy amplios, es decir, el tramo de control promedio es más alto y relativamente pocos niveles jerárquicos. Si graficamos eso, la estructura organizacional vertical es una pirámide de esta forma. Y la estructura organizacional horizontal es una pirámide de esta forma. O sea, mucho más amplia en la base y relativamente pocos niveles jerárquicos. A diferencia de la estructura organizacional vertical, que tiene una base mucho más estrecha y muchos niveles jerárquicos. Entonces, ese numerito, el tramo de control promedio, me permite, conjuntamente con contar los niveles jerárquicos, determinar si la estructura que yo estoy viendo en un organigrama es una estructura vertical o es una estructura horizontal. Entonces, sus prácticas se tienen que complementar calculando el tramo de control promedio y, a juicio de ustedes, me tienen que decir, esta empresa tiene un tramo de control mayor a 5, por ejemplo. Y tiene 4 niveles jerárquicos, por lo tanto, yo creo que la estructura es una estructura horizontal. Otra persona me podrá decir, he contado los niveles jerárquicos, son 10 niveles jerárquicos. Tranquilamente, muchos de los ejercicios son 10, ¿no? En un caso hemos contado 7. Y el tramo de control promedio es 3 o 4, digamos. Eso quiere decir que es una estructura organizacional vertical. ¿Ok? Todos aquellos que no han presentado el trabajo tienen todavía una oportunidad de presentarlo con estos aditamentos y complementar con el cálculo del tramo de control promedio. Ingeniero, ¿cómo se calcula el tramo de control promedio? Tienen que calcular el tramo de control de cada uno de los cargos que tienen subordinados. Veamos acá. Por ejemplo, aquí, ¿quiénes tienen tramo de control diferente de 0? El gerente general, calculan el
el tramo de control del gerente general, calculan el tramo del gerente comercial, calculan el tramo de control del gerente financiero, el gerente de producción tiene un tramo de control igual a 1, el de recursos humanos tiene un tramo de control igual a 2, el gerente administrativo tiene un tramo de control igual a 1, el encargado de planificación tiene un tramo de control igual a 0, y suman, y después dividen entre el número de personas que tienen a su cargo subalternos, es decir, que tienen autoridad sobre alguien. Y me van a obtener el tramo de control. Una vez que tengan el tramo de control, por ejemplo acá, el tramo de control promedio puede ser igual a 2.5, por decir algo, en este ejemplo. Y hay 1, 2, 3 niveles jerárquicos. Ingeniero, yo estoy viendo más tramos, más niveles jerárquicos. Fíjense que este es el mismo nivel jerárquico que este, porque acá está unido. Esto quiere decir que ese cargo se puede dibujar así. El cargo de logística y el cargo de marketing están en el mismo nivel jerárquico. Simplemente por razones de espacio lo han dibujado así. Eso tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, hay un nivel jerárquico, 2 niveles jerárquicos y 3 niveles jerárquicos. Este podría ser considerado un nivel jerárquico, pero no lo está enseguida o la próxima clase vamos a ver por qué. No importa si considera 1 o 2. Son pocos niveles jerárquicos. A diferencia de, por ejemplo, el organigrama de yacimientos petroleros fiscales bolivianos, o peor aún este tiene muchos niveles jerárquicos. Yacimientos de litio tiene una estructura casi vertical. Y podría decir que es vertical. Porque tiene muchos niveles jerárquicos. Y si ustedes se fijan, tiene tramos de control, aunque estos de acá van a hacer que el tramo de control promedio se eleve. Habría que ver. Pero lo que yo quiero es que calculen, ¿ya? Que hagan el cálculo, no del organigrama de otra persona, del organigrama que ustedes han presentado. Así se calcula el tramo de control promedio. ¿Alguna pregunta? Estito más avanzamos y nos vamos para la próxima clase. Hemos visto de que la estructura organizacional naturalmente adquiere una forma piramidal. No es piramidal, ingeniero, es triangular. Bueno, como ustedes lo vean. Si pensamos en 3 dimensiones, esto es una pirámide. Si pensamos en 2 dimensiones, esto es un triángulo, ¿no? Una pirámide vista de costado es un triángulo, ¿ya? Adquieran, por favor, un poquito de pensamiento lateral, un pensamiento en 3D. La pirámide jerárquica es la forma natural en la que las organizaciones asumen, la forma natural que asumen las empresas, porque por el simple hecho de que en los niveles bajos hay mucha gente trabajando y en los niveles más altos hay poca gente trabajando. Ya lo hemos visto prácticamente en todos los organigramas que ustedes han mandado. Esa pirámide jerárquica se divide en 3 niveles. Pueden haber varios niveles, ¿no? Pueden haber varios niveles, pero generalmente se identifican 3 niveles. Un nivel estratégico, un nivel táctico y un nivel operativo. Ah, ingeniero, me acuerdo de que cuando hemos avanzado planificación, hemos dicho que había 3 tipos de planificación. La planificación de largo plazo, la planificación de mediano plazo y la planificación de corto plazo. ¿Se acuerdan? Hemos llevado eso el 2017, 2018, creo. Digo 2018 porque ya se han olvidado. Les aseguro que ya se han olvidado.
La planificación puede ser de acuerdo al horizonte de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Cuando el horizonte es grande, es largo, se llama planificación de largo plazo. Cuando el horizonte es de entre 1 año, 5 años, es de mediano plazo. Y cuando es menor a 1 año, se llama planificación de corto plazo. Ahora, a ver, un poquitito, expriman sus recuerdos. La planificación de largo plazo también se llama planificación. ¿Quién se acuerda? Leonardo se debe acordar porque él estaba pasando clases. Marco Antonio también se debe acordar. Roger se debe acordar. Porque bueno, el resto después de que hemos avanzado eso recién vinieron. José Daniel también pasaba ocasionalmente. Aquí estoy agarrando la lista y eso me indica. Leonardo, ¿qué se llama? ¿Qué otro nombre tenía la planificación de largo plazo? ¿Se acuerda? Planificación estratégica. Exactamente. La planificación de mediano plazo se llama planificación táctica y la planificación de corto plazo se llama también planificación operativa. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces, este nivel, el nivel de más arriba dentro de la pirámide jerárquica, se ocupa justamente de hacer eso, de establecer objetivos de largo plazo. ¿Dónde vamos a estar dentro de 5 años? Vamos a estar exportando, vamos a estar con un nuevo sistema, vamos a estar con nuevos productos, qué sé yo, pero de aquí a 5 años. Hay un segundo nivel. Este nivel puede tener varios subniveles, que se llama nivel táctico, que se ocupa de la planificación de mediano plazo. ¿Qué vamos a hacer dentro de 2 años? ¿Qué vamos a hacer a finales de año? ¿Qué vamos a hacer el 2021? Y finalmente, hay una parte, un nivel dentro de la pirámide jerárquica que también puede tener varios subniveles. Si la empresa es vertical, vamos a tener varios niveles. Si la empresa es horizontal, vamos a tener pocos niveles. Este nivel operativo se ocupa de planificar objetivos de corto plazo. La toma de decisiones se relaciona directamente con la estructura piramidal que tienen las empresas. ¿Se acuerdan qué cosa era la autoridad? La autoridad eran 2 cosas. Uno, la capacidad de dar órdenes y de que la gente obedezca. Y la otra característica, a ver, por si acaso se hubieran olvidado, aquí está. La autoridad es el derecho legítimo a tomar decisiones y a decir a la gente qué hacer y también a el derecho, la obligación que tiene la gente de obedecer lo que se les dice. La autoridad tiene el derecho de tomar decisiones. Si volvemos a la estructura piramidal, la toma de decisiones se centraliza hacia arriba. Estas personas tienen mayor capacidad de toma de decisiones que los niveles inferiores y estas personas tienen la obligación de obedecer a medida de que se desciende de la pirámide jerárquica. Hemos concluido el tema de hoy. Vamos a correr un poquito la próxima clase porque nos queda bastante y yo quiero terminar. No quiero saltarme ni quiero darles trabajos como para que ustedes investiguen ni nada por el estilo. Me gusta enseñar a mí directamente. Para la próxima clase necesito que, al igual que me han mandado hoy, ya concluyan su práctica. Todos los que no han hecho su tarea tienen una oportunidad de hacerla. Los que hayan hecho no muy bien, que no se entiende o lo han hecho a la rápida, tienen la oportunidad de rehacerla para ganar un poquito más de puntos, pero me tienen que calcular esos 2 valores, ¿no? Uno, el tramo de control promedio del organigrama que ustedes hayan hecho y estimar, hacer una estimación del número de niveles que tiene, contando gráficamente, y decirme, indicarme si la empresa que ustedes han graficado es vertical o es horizontal. Es una estimación, es un criterio de ustedes. No necesariamente tiene que ser el criterio correcto.
pero quiero que hagan el intento de verificar por sus propios medios si la estructura es vertical o la estructura es horizontal. ¿Ok? Vámonos a ver el partido. Inge, Inge, los videos de la anterior clase no los está subiendo a su canal. Ay, sí, es que la clase anterior tenía que tomar exámenes desde las 8 y prácticamente hasta la 1 de la mañana he tomado exámenes, así que me olvidé de subir. Enseguida subo. Está bien, Inge, muchas ¿Ah? gracias. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Estás? Que les vaya bien, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.